Tenemos muchos que son nuevos en la fe, entonces yo voy a leer una porción un poquito extensa, porque quiero seguir hablando, hermanos, de los predicadores de sendas antiguas. El domingo pasado hablamos sobre el profeta Isaías, un predicador de sendas antiguas. Y recuerde que él predicó sobre el tema delicado del alcohol. Él predicó también sobre la vestimenta que debía tener un cristiano. Él predicó, hermanos, en contra de la música mundana que invadió las iglesias. Él habló acerca de los pastores que no estaban cumpliendo con fidelidad al ministerio. Él habló acerca del infierno y habló acerca del perdón y de la misericordia de Dios. Ese fue Isaías. Y hoy vamos a descubrir a Ezequiel. Y quizás el domingo va a ser Jeremías. Y vamos a ir metiéndonos en la vida de esos grandes predicadores de la historia y tratando de cosechar la mayor cantidad de enseñanzas posibles de ellos, porque ellos marcaron ese camino de sendas antiguas que debemos recorrer todos aquellos que pretendemos servir al Señor. Entonces yo voy a leer aquí para todos los que son más nuevos principalmente, y voy a dar aquí una explicación sobre este pasaje, y vamos a hablar de este predicador, Ezequiel, y una experiencia en el cementerio. Ese va a ser nuestro tema, el predicador Ezequiel y una experiencia en el cementerio. Así dice la palabra. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y ahora vamos a explicar este extraño pasaje, ¿verdad? En primer lugar, mis hermanos, este pasaje es el cumplimiento de una profecía. Este pasaje enteramente nos está hablando de la restauración de Israel como nación. Estos huesos secos que volvieron a vivir son el cumplimiento de una profecía que se cumplió el 14 de mayo de 1948. Recuerde eso. Esto que he leído acá se cumplió el 14 de mayo del año 1948, después de casi 2000 años de historia. Israel volvió a ser una nación. Es decir, que los huesos secos volvieron a vivir.
Pero yo no voy a enseñar la profecía en esta mañana. Yo voy a enfocarme en el predicador que trajo esa profecía. Voy a enfocarme en la vida de Ezequiel, de ese predicador de sendas antiguas y de esta experiencia que él tuvo en el cementerio. Hay cosas que nosotros necesitamos aprender. En primer lugar, Ezequiel tenía un auditorio pero muy especial. Y muchas veces en estos casi 40 años que tengo como predicador, me sentí igual a él, predicándole a gente, auditorio, que parecían un montón de huesos secos. De gente que en algunas iglesias parecía, hermano, que no estaba en una congregación, sino que estaba en un depósito o en una morgue de cadáveres. Porque la gente escucha la palabra y no reacciona. Nadie dice amén. Nadie levanta su Biblia. Nadie dice alabado sea el Señor, gloria a Dios. No se escucha un aleluya. Están todos ahí en silencio, serios, con sus ojos saltones como si fueran un cordero degollado. Y el predicador no sabe qué hacer. El predicador se siente extraño. No hay reacción. La palabra de Dios parece que no produce ningún efecto. Ahí está la gente congelada en los asientos. Yo puedo decir que entiendo lo que sintió el profeta Ezequiel, porque me tocó pasar por esa experiencia de predicar a congregaciones que se parecían a un montón de huesos secos. Lo primero que hizo este predicador de sendas antiguas fue predicar a los huesos secos un mensaje de vida. Ese es el primer punto donde vamos a aterrizar en esta mañana. Un predicador predicando a los huesos secos un mensaje de vida. Otra vez, capítulo 37, versículos 4 y 5. Dice la Biblia, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, cuando estamos, hermano, ante una congregación fría, cuando estamos frente a una congregación que parecen un montón de huesos secos, lo que ellos están necesitando es una verdadera predicación y una verdadera demostración del poder del Evangelio. Nosotros sabemos que la Biblia tiene poder, nosotros sabemos que el Evangelio tiene poder. Entonces, cuando yo miro esos huesos secos, no puedo renunciar a mi misión. Yo tengo que predicarle porque la Biblia tiene poder suficiente para darle vida aún a los huesos secos. Y es esto lo que hizo Ezequiel. Los días que nos toca vivir aquí, estamos de muchas congregaciones y aún de diferentes países. Pero estos días que nos tocan vivir son gobernados por la palabra apatía. La palabra apatía es una palabra griega, es una palabra compuesta. A significa sen y pato, pasión. Apatía habla de gente falta de pasión, falta de entusiasmo. Y es eso lo que se ve mucho hoy. La gente no tiene pasión, no tiene entusiasmo para seguir a Dios, no tiene entusiasmo por servir a Dios. Se comportan con un corazón ingrato, habiéndonos dado Dios una salvación tan grande y eterna en Cristo. Nosotros respondemos con frialdad, con apatía. Pero afuera de la iglesia hay un mundo que está atrapado en el pecado. Un mundo que está enredado del pecado. Un mundo que está caminando lentamente a su ruina final. Cuando usted mira hacia afuera de la iglesia, usted ve la gente de este mundo que está allí comprometida con las vanidades, con las cosas pasajeras, con las cosas temporales, con las cosas materiales, terrenales. No tienen inquietudes espirituales, no están buscando enseñanzas celestiales, no están enfocados a lo eternal, están enredados en el pecado, atrapados en las inmoralidades. ¿Cómo puede ser que aún hay leyes en este mundo y están promoviendo para que se aprueben leyes acerca de la pedofilia, del abuso de niños? Ayer el mundo celebró las marchas del orgullo gay. Lo hicieron a través de estos medios, ¿no? Del Zoom y de estas cosas. Pero el año que pasó en la ciudad de Rosario, aquí en la Argentina, más de 10.000 desfilaron semidesnudos.
homosexuales, travestis, transexuales, no sé, hay una cantidad ahí de cosas que la Biblia dice que hay hombre y mujer nada más, ¿no? Pero aquí en Buenos Aires el año pasado eran más de 30.000 desfilando en el centro de la ciudad. Y hoy el mundo está atrapado en esas cosas. Hoy el mundo está atrapado en los vicios, en las drogas, en los cargamentos que se descubren, camiones enteros ahí en Bolivia, aviones aquí en la Argentina, en el norte. Todo esto es una cosa tremenda. La gente está esclavizada a los vicios. Es ese mundo que se está destruyendo, la familia se está desmoronando, los divorcios hoy están igualando la cantidad de casamientos en las estadísticas, el hogar que se desmorona, los niños que sufren, el dolor, las agresiones inútiles entre los cónyuges. Todo se está cayendo por causa del pecado, todo se está desmoronando y la gente parece que allí en las calles siente ese orgullo por pecar. ¿Qué necesita esa gente? Un predicador de sendas antiguas, una iglesia que les predique el mensaje de salvación, una iglesia que les predique el camino hacia la cruz donde Cristo murió para redimirlos, rescatarlos y para darles una vida nueva que es eterna. Y hay muchos que no deben rendirse porque van a pensar que la gente es muy dura, van a pensar que la gente es un montón de huesos secos, pero esos huesos secos que circulan por las calles necesitan de un predicador como Ezequiel que les dé un mensaje de vida. Y es esa nuestra función, mis hermanos, en este mundo. Tenemos que llevar un mensaje de vida para que vuelvan a vivir los huesos secos. La semana que pasó, el sábado y domingo, lunes y martes, tuvimos esa conferencia de levantar vallado y ponerse en la brecha. Levantar vallado es algo que Dios está buscando, esas clases de personas que quieran edificar, pero el ponerse en la brecha era un orificio en el muro, y allí se ponía un soldado, y cuando venían los enemigos a atacar esa ciudad, los enemigos buscaban meterse en la brecha, y el primero que moría era el soldado que estaba allí. El que se ponía en la brecha era alguien dispuesto, decidido a dar su vida por su gente, por su pueblo. Era alguien que estaba dispuesto a sacrificarse poniéndose en la brecha. Y es eso lo que Dios anda haciendo en este tiempo, buscando hombres y mujeres que se sacrifiquen, que se entreguen por la causa del evangelio con seriedad. De gente que arriesgue su vida para llevar este mensaje glorioso del evangelio, el mensaje de salvación. Y en este mismo encuentro extraño a través de una máquina, de un celular, de estas cosas, en esta predicación, mis hermanos, Dios le anda buscando a usted y a mí. En esta predicación, hermanos, Dios no anda buscando aquí un grupo de simpatizantes. En esta reunión aquí, hermano, Dios no anda buscando un grupo de admiradores, ni está tratando de formar un grupo de WhatsApp, ni está tratando de formar un club de fans. En esta reunión que estamos teniendo y a través de las enseñanzas de Ezequiel, Dios está buscando gente que se ponga en la brecha. Gente que se ponga en la obra, porque este mundo se está desmoronando, se está destruyendo. Y alguien tiene que hacer algo por la familia. Alguien tiene que hacer algo por su gente, por su pueblo. Y que este predicador que le predicó a los huesos secos sea una motivación para nosotros a hacer algo por los huesos secos que nos rodean. Gente que no tiene vida, que no tiene deseos de vivir. Necesitamos predicadores, hombres y mujeres comprometidos. No estoy hablando de esos que están en los púlpitos los domingos, sino en cada actividad de nuestra vida, en la actividad de estudiante, en la actividad comercial, en la actividad deportiva, en la actividad familiar. Ahí se necesitan que se muestren hombres y mujeres que prediquen el mensaje de salvación a los huesos secos que necesitan volver a vivir. Este mundo se está despedazando. En los años míos de buena salud, pude viajar por muchos países y conocí infinidad de predicadores de distintas naciones. Hemos dado conferencias por casi 15 países. Pero muchas veces la gente que andaba conmigo, había algunos que estaban más interesados en viajar que en predicar. Habían algunos predicadores que estaban más interesados en sacar fotos y en conocer nuevos paisajes que en predicarle a las almas. Nosotros lo que necesitamos es hombres y mujeres que se animen a predicar un mensaje de vida,
a los huesos secos, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo en el pasado el profeta Elías, que fue capaz de, con aquel mensaje de fuego, ese predicador de fuego, llegó a enfrentar al perverso rey Acab. Y cuando estuvieron cara a cara, el rey Acab le dijo al predicador de Dios, dice, ¿tú eres el que turbas a Israel? Y Elías lo miró firme a sus ojos y le dijo, tú eres el que perturbas a Israel porque has abandonado los mandamientos de Dios. Esa clase de predicador necesitamos, que no le teman al poder humano y que le digan las cosas como son. Elías no le mandó un mensaje de texto, un mail, un mensaje de WhatsApp. Elías le habló cara a cara al rey y le dijo, tú eres el perverso porque has desviado al pueblo de los mandamientos de Dios. Y también Juan el Bautista, aquel hombre que era una antorcha que ardía y que alumbró toda su generación por su manera de vivir y de predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista enfrentó al perverso rey Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En la cara le dijo que era un adúltero. Y eso iba en contra del mandamiento de Dios, no cometerás adulterio. Pero Elías, Juan el Bautista, le predicaron a la gente del poder y le dijeron las cosas como son. No le insinuaron, no hicieron una publicación indirecta en el Facebook. Le hablaron cara a cara y denunciaron el pecado, porque estos eran predicadores de sendas antiguas que veían a esos huesos secos y la única posibilidad que el hueso seco vuelva a vivir es que le prediquen la verdadera palabra de Dios. Es eso lo que necesitamos, que nos prediquen la verdadera palabra de Dios, porque estamos viviendo, hermanos, días donde el frío está dominando los corazones, el frío está dominando las congregaciones, y alguien tiene que sacarnos del freezer, alguien tiene que sacarnos de ese estado de congelamiento, y eso lo va a lograr una predicación bíblica, una predicación de fuego. Un predicador de sendas antiguas puede descongelar con el mensaje del evangelio a los corazones más congelados. Hay días de indiferencia en nuestra sociedad, pero más grave es ver la indiferencia en nuestras iglesias, donde no nos importa tanto el dolor ajeno, donde los muertos que se apilan por las calles solamente para nosotros figuran como una estadística. No nos mueve, no nos conmueve, no lloramos por aquellos que se están yendo de esta vida sin Cristo a un lugar tremendo que la Biblia le llama infierno. Sin duda alguna, necesitamos del ejemplo de Isaías, de Ezequiel, estos predicadores de sendas antiguas, para que nuestra vida cambie y nuestro corazón abandone el hielo y nos encendamos en fuego, una brasa de fuego que venga del altar de Dios. No necesitamos un fuego emocional, no necesitamos un fuego terrenal, necesitamos de un fuego que venga de Dios y encienda nuestros corazones y nos animemos a salir a hacer algo por nuestro pueblo y por nuestra gente que necesitan el mensaje del evangelio, necesitan el mensaje de salvación. Amén. Y quizás algunos de los que estamos en esta comunión hoy dice, a mí me gustaría predicar a mi familia, pero son duros. Usted no los conoce, son tremendos en mi familia. Tienen el corazón duro, son huesos duros de roer, pero yo no tengo que estar mirando la dureza del corazón de los míos, yo tengo que enfocar mi mirada en el poder de la palabra de Dios. Porque es esta palabra la que tiene el poder de transformarlo. Y sin duda alguna usted se quedó ahí estancado, dice, no, nunca se van a convertir, nunca van a aceptar una invitación a venir a la iglesia, nunca van a aceptar que un predicador, un pastor les visite en la casa, nunca van a poner atención al mensaje del evangelio, y usted se encerró en eso y ya se dio por vencido y abandonó lo que Dios espera de usted, que le hable del evangelio a los huesos secos en gran manera. ¿Sabe qué, hermano? Todos nosotros, seguro que usted tuvo un tío o una tía que caminaron fiel con el Señor, que dejaron huellas de fidelidad a Dios, pero usted no siguió esas huellas. Quizás usted tuvo un abuelo o una abuela que se sacrificó sirviendo al Señor, que lo hizo con alegría, con entusiasmo, con dedicación, y le dejó grandes ejemplos de fe para usted, pero usted no está siguiendo las huellas de los abuelos. Quizás su papá, su mamá caminaron o caminan fiel con el Señor, pero usted no les está siguiendo. Y usted no puede poner como argumento, no tuve un ejemplo, no tuve a alguien a quien imitar.
porque seguro que en su familia, seguro que en su vecindario, en su alrededor, hay alguien que es un predicador de sendas antiguas, que camina en fidelidad, hay alguien que tiene fe en el poder de Dios y que cree que el mensaje de la palabra de Dios le puede dar vida a los huesos secos en gran manera. Y yo soy un predicador. A veces la gente me ha dicho, tantísimas veces me han dicho, en diferentes lugares, pero ¿por qué predica? ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué motiva a la gente a abandonar el pecado y a seguir a Dios? Porque yo creo que la palabra de Dios tiene poder para hacer esa obra de transformar, y por eso sigo creyendo en la palabra y sigo predicando la palabra de Dios, porque solo esta palabra puede transformar a los huesos secos y darles vida, y vida en abundancia. Ezequiel creía en eso y él predicaba un mensaje de vida a los huesos muertos. Ezequiel nos enseña que él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Imagínense, hermano, que Dios nos manda a predicar un montón de huesos. Uno lo miraría sorprendido a Dios, pero ¿qué cosa me está pidiendo? Ezequiel también se sorprendió, pero obedeció. Fue y predicó. En segundo lugar, me quiero detener aquí por un momento, que Ezequiel predicó porque fue llevado por el Espíritu. Un predicador de sendas antiguas es alguien que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Observe conmigo aquí Ezequiel 37, versículos 1 y 2. Ezequiel 37 y los versículos 1 y 2. Dice la palabra que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Hace años yo prediqué sobre este pasaje como la profecía que se cumplió con la nación de Israel, y una vez prediqué un mensaje que se llamaba huesos secos en la familia, huesos secos en la iglesia, huesos secos en la sociedad. Y todos esos huesos secos necesitan del mensaje de la palabra de Dios. Hubo un hombre en la historia, él se llamó Bill Sunday. Bill Sunday era en los Estados Unidos un jugador de béisbol. Era un hombre que tenía un sueldo que era de $500 por hacer esa actividad de beisbolista. Pero un día él se convirtió a Cristo y él empezó a predicar y le ofrecieron un trabajo de evangelista por $70. La gente dice, ¿qué locura es esto? Dejó un sueldo de $500 para ganar solamente $70 para predicar el evangelio. Pero Bill Sunday era un predicador de sendas antiguas, era un portador de avivamiento espiritual. Y allá a los principios de los años 1900, este hombre donde predicaba, hermanos, se cerraban las cantinas, se cerraban los prostíbulos, no había más actividades deportivas en los estadios porque toda la gente iba a predicar a este hombre que se llamaba Bill Sunday. Entre sus grandes mensajes estaba uno que se llamaba la maldición del licor. Qué tremendas predicaciones las que tenía este hombre. Si usted nunca oyó de él, nunca escuchó acerca de él, busque información. Bill Sunday, un gran predicador. Y él cada mensaje, él comenzaba con Isaías, el capítulo 61. No lo busque, yo se lo voy a leer para usted. Cada mensaje, él leía este texto primero. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar todos los enlutados. Mire lo que era un predicador de sendas antiguas. Aquí este hombre Bill Sunday comenzaba con este pasaje, lo leía, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Sabe que son contados los predicadores de nuestra generación que pueden decir eso? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque la gran mayoría de los predicadores son cosechadores de aplausos, son gente vanidosa, gente vanagloriosa, que busca la aprobación de la gente, no buscan honrar y glorificar al Señor. Pero qué bueno que es comenzar una prédica con ese texto, recordándonos que si voy a abrir la boca para hablar de Dios es porque estoy seguro que el Espíritu de Jehová está sobre mí.
Porque no voy a decir un montón de tonteras, no voy a decir un pensamiento filosófico, no voy a transmitir la idea política, voy a transmitir la palabra de Dios, y por eso necesito que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios esté sobre mí. Y cuando yo estoy seguro que el Espíritu de Dios está en mí, entonces voy a poder brindar esta clase de ayuda, de llevarle buenas noticias a los abatidos, de poder transmitir ese mensaje de esperanza, de vendar a los quebrantados de corazón, a aquellas personas enlutadas, llevarles una palabra de consuelo. Eso lo puede hacer un predicador de sendas antiguas. Por eso Ezequiel estaba ahí frente a esos huesos secos y él estaba allí predicando, hermano. Y es ese lo que necesitamos nosotros, que la mano de Dios esté con nosotros. Moisés, el patriarca de Israel, le dijo a Dios, dice, si tu mano no está conmigo, no voy a ir. Jabes, aquel hombre que se distinguió en su generación por la oración, él dijo que la mano de Jehová me libre del mal. La mano de Dios sobre mí, la mano de Dios guiándome, la mano de Dios utilizándome. Hermanos, necesitamos predicarles a los huesos secos un mensaje de vida. Y necesitamos que el Espíritu de Dios y la mano de Dios esté con nosotros. Los predicadores que están aquí, algunos jóvenes que están aquí, asegúrense que al salir a hacer el ministerio, que el Espíritu de Jehová esté con usted y la mano de Jehová esté con usted. Porque si no, todo lo que vamos a hacer es una obra humana de poco valor. Pero cuando la mano de Dios está con nosotros, podemos ser bendición. Cuando la mano de Dios está con nosotros, podemos ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente, con el mensaje vivo y de salvación eterna de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder de revivir. Ezequiel vio la necesidad. Ezequiel vio esos huesos secos que tenían necesidad de volver a la vida. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, entender que este mundo que estamos viviendo, la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 dice, están muertos en delitos y pecados. En otras palabras, este mundo que habitamos, estamos rodeados de un montón de huesos secos y necesitamos creer como Ezequiel que hay que predicarles la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces, cuando hay predicadores, andan publicando sus logros espirituales. Dice, hemos tenido tanta cantidad de convertidos, hemos tenido tanta cantidad de gente que se comprometió a tiempo completo en la obra, tenemos tanta gente que ahora viene a esta reunión y forma parte del grupo, de lo que sea. Hermano, un predicador de sendas antiguas no anda contando esos logros, porque esos logros los maneja Dios. Y si tenemos alguna clase de logro en nuestra vida, es para gloria de Dios, no es para promovernos nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos de promover la gloria de Dios. Su iglesia, la nuestra iglesia querida, Bautista Maranata, ¿cómo está? ¿Es una iglesia fría? ¿Es una iglesia que es un montón de huesos secos? Porque si estamos frente a un montón de huesos secos, tenemos que aprovechar esta experiencia del profeta Ezequiel y tenemos que animarnos y predicar y predicar y predicar la palabra de Dios, porque hay muchos huesos secos, hay muchos cristianos que se han hecho hielo, hay muchos cristianos que necesitan descongelarse y lo único que puede descongelar sus vidas es el fuego de la palabra de Dios. Ese fuego que sale de la Biblia es lo que tiene poder para descongelar los corazones más fríos. No estamos viviendo en la era del hielo, tenemos que vivir en la etapa del fuego de Dios en nuestro ministerio y en nuestra vida. Nada de era del hielo, fuego de Dios para alimentar y para animar a nuestro trabajo a favor de la gente. Ezequiel vio los huesos secos y le llevó un mensaje de vida. Ezequiel vio los huesos secos y fue y les predicó en el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, Ezequiel vio los huesos secos y predicó como se le había ordenado, como Dios le dijo. No predicó lo que él pensaba, no les dio una receta humana a esos huesos secos. Él predicó como Dios le había mandado. Véalo conmigo ahí, capítulo 37, versículo 7. Ezequiel 37, verso 7. Dice, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Note eso, dice, yo prediqué como Dios me mandó, como me fue mandado.
No les llevé una idea humana, no les llevé un pensamiento filosófico, les prediqué la palabra de Dios como Dios me mandó. Y es eso lo que necesitamos. A mí me gusta, hermano, detenerme en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 1 y versículo 6, Juan el apóstol habla de Juan el Bautista. Juan el apóstol habla de Juan el Bautista. Y dice él así, en el Evangelio capítulo 1, verso 6, dice, hubo un hombre de Dios, enviado por Dios, llamado Juan. Y estos son los predicadores de sendas antiguas. Un predicador de sendas antiguas no es un oportunista, no es alguien, hermano, que se mete ahí en el ministerio por intereses de fama, por intereses económicos, por el afán de trascender. No, no, el predicador de sendas antiguas se mete en el ministerio porque es un hombre enviado por Dios para servir a su pueblo y a su gente. Y es eso lo que necesitamos. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Él fue enviado para preparar los caminos del Señor Jesús. Y cuando yo digo que soy un hombre de la Iglesia Bautista, en este caso de la Iglesia Bautista Maranata, yo entiendo que toda persona que se congrega en una Iglesia Bautista es un hombre, una mujer llamado para preparar los caminos para que las almas lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Es esa, hermano, nuestro desafío. Es eso lo que el nombre Bautista nos motiva a nosotros a preparar los caminos para que las almas lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Y Cristo perdonará sus pecados y Cristo les salvará dándoles la vida eterna. ¿Estamos preparando caminos para las almas? Porque si soy un montón de huesos secos, no voy a poder hacer esa tarea. Si tengo mi corazón hecho hielo, si tengo mi corazón congelado, no voy a poder hacer esa tarea. Necesito meterme en el camino de los predicadores de las sendas antiguas. Esos hombres estaban acompañados, impulsados por un fuego de Dios. El profeta Jeremías decía que él tenía el fuego de Dios metido en sus huesos. El profeta Elías vio el fuego de Dios que vino de lo alto. El profeta Isaías vio que el fuego de Dios a través de unos carbones encendidos tocaron sus labios. Juan el Bautista dijo que él era una antorcha encendida. Los hombres de Dios, los verdaderos, tenían fuego de Dios en su vida. Nada de hielo. Ni siquiera un cubito, todo fuego de Dios para servir a Dios y para hacer bendición a su pueblo y a su gente. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo no estoy siendo bendición a mi pueblo, a mi gente, si yo no puedo ser bendición a mi familia, es porque hay ausencia de fuego en mí y hay mucho hielo. Y hay que escuchar predicación bíblica, porque la predicación bíblica es lo único que puede descongelar el frío del corazón y el frío de nuestra alma. Eso en el mundo, esos estados de congelamiento se llama hipotermia. Y hoy en las iglesias se padece esa enfermedad de la hipotermia espiritual, días de congelamiento. Por eso necesitamos fuego en el púlpito, que el predicador arda con fuego de Dios para poder descongelar los corazones. Pero me puedan estar entendiendo en esta mañana. Ezequiel vio ese montón de huesos secos y él dijo, esos huesos tienen oído para oír. Mire, si entre nosotros, todos los que estamos aquí en esta comunión, intentamos convencernos que los huesos tienen oído, que los huesos tienen oído, nosotros vamos a mirarnos en forma extraña y dirán, pero has enloquecido, ¿cómo puede ser que un hueso tenga oído? Dios le dijo, predícale que esos huesos necesitan oír. Y aquí Ezequiel no se puso a discutir con Dios, él fue y le predicó confiando que esos huesos tenían oído para escuchar la palabra, y a través de ese oído le iba a entrar el mensaje que los iba a dar vida. Yo necesito creer eso. El corazón más duro, el hueso más duro de roer en mi familia, puede caer quebrantado ante el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser una enorme bendición. El cuarto escalón que vamos a ver aquí en Ezequiel: primero, él le llevó un mensaje de vida a los huesos secos. Segundo, él fue en el Espíritu de Jehová y guiado por la mano de Jehová. En tercer lugar, él predicó lo que se le había ordenado. Y en cuarto lugar, él sintió que Dios obró cuando escuchó un ruido. Escuche esto. Ezequiel se dio cuenta que Dios estaba obrando sobre esos huesos cuando escuchó un ruido. Léalo conmigo, por favor. Ahí en Ezequiel 37, verso 7.
Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido. Ahí está la palabra. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oh, hermanos, hubo un ruido. Todo aquello que estaba inmóvil escuchó el mensaje de la palabra de Dios y se comenzó a mover. Un hueso comenzó a unirse con otro hueso y ese fue el principio de la resurrección. La palabra de Dios predicó, un hueso se juntó a otro hueso y ese era el principio de la resurrección. Ahora, hermanos, nosotros en la Iglesia Bautista Maranata, aquí en Lomas del Mirador, la Iglesia Bautista Maranata allá en Oruro, la Iglesia Bautista Buenas Nuevas en Santa Cruz, Getsemaní en Santa Cruz, Dios es Amor en Santa Cruz, la Iglesia Bautista El Calvario, acá en la provincia de Buenos Aires, todas las iglesias necesitamos empezar a escuchar ese ruido que Dios está obrando entre nosotros. Todos necesitamos. Allá en Calilegua, en Jujuy, allá en la Patagonia, en el sur, en todos lados se necesita empezar a sentir ese ruido de que Dios está obrando en nuestra congregación, en Alfa y Omega, allá en Tilcara, en Jesucristo, la única esperanza, allá en Suipacha, los hermanos de Campos Verdes, allá en Jujuy. Todos necesitamos empezar a oír ese sonido de los huesos, porque esa es la señal de que Dios está obrando y trabajando entre nosotros. Y solamente, hermano, una buena predicación, una predicación como la de Ezequiel, este predicador de sendas antiguas, puede hacer mover esos huesos que eran secos en gran manera. No se quede mirando los huesos y diciendo, pero no tienen vida, no tienen vida. Qué lindo sería escuchar que estuviéramos ahora en una conferencia o en un púlpito. Hoy lo sentí envidia por el pastor Alexis Lima. Él estaba predicando desde el púlpito. Yo estoy aquí en una computadora. Pero se lo veía bien al pastor hoy predicando allí detrás del púlpito con su Biblia en la mano. Pero si tuviéramos nosotros, hermanos, predicando este mensaje, seguramente terminaríamos con una invitación al altar. Y en tantas conferencias y en tantas reuniones hemos ido al altar, hermano. Y cuando los hombres y las mujeres doblan sus rodillas, ¿saben cómo crujen esas rodillas? Crujen los huesos. Y usted posiblemente hasta va a sonreír porque va a decir, a mí me pasó, yo lo escuché cuando fui al altar. Alguien se arrodilló a mi lado, a mi costado, delante mío, y le sonaron los huesos cuando dobló sus rodillas, porque son huesos oxidados que no están acostumbrados a doblarse delante de la presencia de Dios. Necesitamos ir al altar, que una predicación bíblica nos mueva y nos conmueva y toque nuestras fibras más íntimas y nos impulse hacia el altar y ahí doblar las rodillas y que los huesos oxidados vuelvan a aceitarse nuevamente y orar de rodillas hasta que nuestros huesos dejen de sonar. Ezequiel, un predicador de sendas antiguas, predicó un mensaje de vida a huesos muertos, predicó con el Espíritu de Jehová y guiado por la mano de Jehová. Él predicó lo que Dios le había ordenado y él predicó, hermanos, y pudo escuchar ese ruido de huesos que era la señal que Dios estaba obrando. Y lo último, ya para entrar en la parte final de nuestro mensaje, Ezequiel vio lo que usted y yo necesitamos ver. Ezequiel vio lo que usted y yo necesitamos ver. Nuestro último punto, los huesos volvieron a vivir. Él vio eso, que los huesos volvieron a vivir. Nótelo conmigo aquí, capítulo 37, versículos 9 y 10. 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Él vio el milagro del poder de la palabra de Dios, los huesos volvieron a vivir. Dice aquí el profeta Ezequiel, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron de pie. Muchos de nosotros que tenemos años en la fe, muchas veces estamos postrados ante el pecado. El pecado nos ha humillado, nos ha aplastado.
El pecado nos ha hecho morder el polvo de la derrota. Y eso nos transformó en personas insatisfechas, en personas infelices y en algunos casos en personas de almas amargas. Lo que necesitamos nosotros es que nuestros huesos vuelvan a vivir. Lo que necesitamos nosotros es que el Espíritu de Dios vuelva a actuar, vuelva a apoderarse de nuestra vida, vuelva a tener el control de nuestra vida, que podamos ver, mis hermanos, que Dios nos tiene aquí con vida todavía para una misión especial de predicar el mensaje del Evangelio, un montón de huesos secos que están en nuestra sociedad. Y ahora escuche esto. Principalmente los pastores que nos acompañan hoy, los maestros de la escuela dominical. Escuche esto. Esta generación de predicadores es responsable por esta generación de pecadores. Esta generación de predicadores que somos nosotros, somos responsables por esta generación de pecadores. Dios no nos va a pedir cuentas por las generaciones pasadas. Quizás nosotros los que estamos aquí como predicadores dentro de 5, 10 años, 20 años ya no estemos. Si es que Cristo no ha vuelto, Dios no nos va a pedir cuentas por las generaciones futuras. Pero los predicadores de hoy somos responsables de los pecadores de nuestra generación. Ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Ellos son huesos secos que necesitan volver a vivir. Y ya vimos que la vida la recuperan cuando escuchan una predicación fiel de la palabra de Dios. Y una predicación fiel la puede dar un predicador de sendas antiguas, como Ezequiel, como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista. Esos eran las clases de predicadores. Mis hermanos, no hay que dar un folleto nada más o decirle a una persona, usted es pecador, y dice, sí, soy pecador. ¿Cree en Cristo que es su Salvador? Sí, creo. Venga, vamos a orar, ya tiene el cielo asegurado. No es así tan simple. O le dice, nos vamos a ver en el cielo un día. Asegúrese que la persona tenga una comprensión correcta de su condición, es pecador. Asegúrese que la persona tenga una comprensión correcta de que si no tiene a Cristo hay un infierno que le espera. Y asegúrese que tenga una comprensión correcta que Cristo murió en la cruz del Calvario para lavar sus pecados y para darle una salvación que es eterna. Asegúrese, no se conforme con una simple oración. Asegúrese que tenga convicción de pecado y que tenga convicción de que Cristo puede salvarle y salvarle eternamente. En estos días que vivimos, en estos días de la internet y de todas estas cosas que estamos descubriendo, hay días que hay grandes predicadores, pero con corazones muy pequeños. Y eso lo digo con cierto dolor. Nuestra generación tiene grandes predicadores, pero que tienen corazón muy pequeño. Nos cuesta tanto a los bautistas unirnos con otros bautistas. Hemos aprendido más a levantar paredes que nos separan que construir puentes que nos unan. Todos saben levantar paredes que nos dividen. Casi nadie sabe construir puentes para que nos unan. Estamos viviendo días difíciles. La Biblia los define como tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso significa tiempos salvajes, tiempos feroces. Así se traduce. Tiempos salvajes o tiempos feroces. Son tiempos donde el diablo se está haciendo un festín, un picnic con la humanidad. Y nosotros los bautistas con ganas de pelearnos entre nosotros. Cuando es la hora de salir decididos y predicarle al montón de huesos secos que están en la sociedad, porque ellos necesitan volver a vivir. Y lo van a lograr si escuchan una predicación fiel de la palabra. Amén, amén. Hermanos, este mundo necesita saber que ese pecado que los atormenta, que ese pecado que los esclaviza, que esos pecados que los están empujando al infierno, el mundo necesita saber que pueden ser lavados por la sangre de Cristo, pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. El más tremendo pecador de nuestra generación tiene que saber que el amor de Cristo es suficiente para darle salvación y salvación eterna. Y eso lo tienen que escuchar de nuestros labios. Aquellos que decimos que creemos en el Señor, de que Cristo es nuestro Salvador, son los que tenemos que predicar ese mensaje de salvación. Tenemos que mostrar a este mundo y entre nosotros mismos que algo de la sangre de Juan el Bautista corre por nuestras venas. Algo del predicador de sendas antiguas que fue Isaías, Ezequiel, como lo estamos viendo, Jeremías, como lo veremos. Algo de la sangre de ellos corre por nuestras venas y que nos empuja para hacer algo por nuestro pueblo, nuestra gente,
que el pecado los está matando como a mosca, los está matando apilado, y ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias están más preocupados por tener en su edificio aire acondicionado que el fuego del Espíritu Santo. Les gusta más el aire acondicionado antes que el fuego del Espíritu Santo. Vamos a tener que cambiar eso y dejar que el fuego del Espíritu Santo toque nuestra vida, guíe nuestra vida, controle nuestra vida. Y aunque nos sintamos solos como Juan el Bautista, una voz en el desierto, igual seguir predicándole a esta sociedad que está lleno de huesos secos, porque nosotros ya sabemos que es la predicación bíblica lo que lo va a hacer volver a vivir. Aquí alguien está escuchando, una familia en conflicto, un hogar destruido, un matrimonio enfrentado, hijos rebeldes, hijos esclavos de la droga, del alcohol, prisioneros de los bailes, de los antros de perdición. Alguien que está escuchando acá necesita que debe descongelar su corazón y empezar a hacer algo por su familia. Antes que todo se derrumbe, antes que todo se desmorone y el peso del pecado les aplaste y termine con sus vidas, antes que eso suceda, deje que la Biblia, el mensaje de Dios, descongele su corazón y acepte el fuego de Dios para hacer un trabajo espiritual a favor de las almas. Acepte la palabra de Dios, aunque dura le parezca. Es la palabra que necesitamos para poder ver a los huesos secos que vuelvan a vivir. Ezequiel creyó en eso. Juan el Bautista creyó en eso. Cuando Juan el Bautista apareció como una voz en el desierto, él no vino ni de Londres, ni de París, ni de Nueva York, ni de La Paz, ni de Bogotá, ni de Buenos Aires. Él vino del desierto. Una voz perdida en el desierto se levantó. Cuando Juan apareció en la escena, hacía 400 años que Dios no hablaba. Desde el libro de Malaquías que tenemos en el Antiguo Testamento hasta el Evangelio de Mateo, hubo 400 años de silencio, 400 años que Dios no habló a su pueblo por la rebeldía y la dureza de su corazón. Pero Juan apareció en la escena y Juan vino a traer un mensaje para una nación que estaba espiritualmente muerta. Y nuestra nación, Bolivia, Argentina, Uruguay, son naciones que están espiritualmente muertas. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y es conocido en el mundo como la isla atea. Mire qué título, la isla atea. Ellos necesitan predicación bíblica. Aquí en nuestro país se necesita de dejar de lado la Virgen de Luján, la de San Nicolás, la difunta Correa, Seferino Namuncurá, el Gauchito Gil. Una lista de ídolos tiene muertos. Este país necesita volver a Dios. Con los hombres y mujeres que estamos aquí ahora en esta comunión, necesitamos ser parte de ese avivamiento que pueda ver a los huesos secos que vuelvan a vivir. Todo depende de que ustedes nos animemos a ser predicadores de sendas antiguas. Bolivia necesita dejar sus ídolos de lado. La Virgen de Copacabana, la de Cotoca, todas las que tiene por allí, la de Urcupiña, y no quiero hacer ya memoria de todo lo que tiene. Y necesitan volver a Dios. Necesitan volver a Dios para tener bendición de Dios, para tener el mensaje de salvación en sus vidas, en sus familias. Y quizás hoy a través de Ezequiel, de esta enseñanza extraña, de una lección en un cementerio, quizás hoy esa lección, esa experiencia en el cementerio pueda ser el inicio, el trampolín para que nosotros hagamos algo, para que los huesos secos que nos rodean vuelvan a vivir. Anímese, predique la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder suficiente. Y predique la verdad, predique como Juan el Bautista que hablaba, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Predique como el Señor Jesucristo que le decía hipócrita, sepulcros blanqueados. Predique la palabra, deje ya de ser un predicador de lengua dulce, que eso no trae bendición. Hay que predicar las palabras como es, como predicó Isaías, como predicó Ezequiel, como Elías, como Juan el Bautista. En esa línea de predicación necesitamos andar para hacer bendición a nuestro pueblo y a nuestra gente y para darle toda la gloria a nuestro Señor.
Vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a ir terminando aquí este tiempo de predicación. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra y por estos hombres que nos marcan el camino de la predicación bíblica de senda antigua. Yo reconozco que nos cuesta entender y hasta aceptar esta clase de mensaje y de predicación. Pero esto es lo que trae bendición a las almas, es lo que trae bendición al hogar, a la iglesia, a la nación. Ayúdanos, Dios, a predicar, no un mensaje aguado, un mensaje verdadero, como predicó Ezequiel. Y ayúdanos a tener esa fe que tuvo él, que aún él confió en Dios